Buenas tardes, ya estamos preparados para comenzar Sevilla TV y lo vamos a hacer con Ulises Sillán, director de orquesta, que mañana interpretará el libro secreto de la Reina en el Espacio Turina. También hablaremos del aniversario de la Reconquista. Se cumplen 775 años de esa Reconquista y hoy Sevilla lo ha celebrado. En la segunda parte del programa también tenemos que abordar el Flat Day y sobre todo hablar con José Carlos Coutinho, delegado en Andalucía de OCU, para que nos dé algunos consejitos y que no caigamos en alguna que otra estafa que también hay vía online con este día tan particular y que es el pistoletazo de salida en las compras navideñas. Y cerraremos el programa con mi compañera Lidia Hernández y una curiosa manera de ligar, o mejor dicho, unas nuevas formas de ligar que para los que estamos fuera del mercado pues no son interesantes, pero para los solteros sí, y solteras. Así que comenzamos ya. Mañana se interpreta en el Espacio Turina el libro secreto de la Reina, de la mano del director Ulises Sillán, quien nos acompaña en el día de hoy. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, encantado. Y también de de estar con la soprano María Espada y de su orquesta, Nereidas, que dirige usted y que, bueno, de ella vamos a hablar también y de la fundación, pero de su fundación en 2010, ¿no? Fue cuando decidió dar el paso adelante. Es una orquesta, son 13 años ya. Como la Barroca de Sevilla, en el sentido de que somos una orquesta que hace principalmente música barroca y que nos dedicamos a hacer rescates también musicales, a traer al presente música del pasado con instrumentos originales. Y eso es lo que vamos a ver mañana. Eso es lo que se va a poder escuchar por primera vez, además, Nereidas en Sevilla, en una puesta de largo con un concierto muy especial, además también vinculado a la identidad de la ciudad de Sevilla. Sobre todo porque se recupera una identidad sonora de Sevilla, ¿no? En la obra de mañana, ¿no? Exactamente, muy bien dicho. La verdad que es un concierto especial por muchas razones. Lo primero porque es un concierto que tiene una base científica que ha recibido un reconocimiento, es decir, que ha tenido la beca Leonardo de la Fundación BBVA, así que hay una investigación que soporta, digamos, un concierto que es una verdadera joya, porque es una selección de las arias que la reina Bárbara de Braganza interpretaba en la intimidad de sus aposentos. ¿Y cuál es el vínculo, no? Te preguntarás, con Sevilla, pero ¿eso qué tiene que ver con Sevilla? Pues porque esta reina Bárbara de Braganza, muy jovencita, pasa en lo que se llama el lustro real aquí en Sevilla, siendo aún princesa de Asturias con su consorte, Fernando, el que sería luego Fernando VI. Así que la corte se traslada esos 5 años a Sevilla con Felipe V. Y es en ese entorno donde además tenemos constancia de que ella celebraba, tanto en sus aposentos privados, en sus apartamentos, había música, había encuentros musicales, y también en algunos de los salones del Real Alcázar, del Alcázar sevillano. Así que es traer o asomarnos casi por una rendija a esas sesiones musicales que se daban en privado para escuchar esa música que la realeza trajo a Sevilla, que era, pues, sobre todo música italiana. A mí me llama mucho la atención porque esta obra nace en un periodo en el que no hay guerras, ¿no? Si no me equivoco, que se destina a la creación, que se destina a crear cultura tan importante, y se encuentra dentro del Palacio Real y bueno, tiene su historia también, ¿no? La creación de esta obra, porque también tiene usted que investigar muchísimo, que profundizar en muchas cuestiones, que interpretarlo de una manera acorde a la época, que no es de fácil realización, por llamarlo de alguna manera. Efectivamente, digamos que estas partituras no puedes ir a una tienda y comprarlas. Eso es. Esta reina Bárbara de Braganza son los primeros reyes borbones, ¿no? Con Felipe V y Fernando VI y Bárbara de Braganza, su consorte. Entonces a ellos efectivamente les llamaban los reyes melómanos. Ambos tocaban música, ambos tenían una cultura musical vastísima y la música era parte enorme, formaba parte de su calendario diario, a veces de práctica, a veces de disfrute. Y con ellos siempre se dio música, pues la música era una propaganda política y convirtieron
sobre todo a la llegada de Farinelli, convirtieron tanto Felipe V como Fernando VI España en un epicentro cultural y musical. Así que, bueno, la música, digamos, que vertebraba una parte del día y también, en definitiva, también una parte de la nación, digamos, de esa propaganda política. Era cultura, era música, como lo que acabáis de tener ahora con los Grammys, precisamente, que es propaganda, es política, pero también es creación y es cultura. Y como eran los reyes melómanos, pues efectivamente en ese periodo de los reyes melómanos pues no hubo guerras, no había ese gasto enorme siempre que se llevan las guerras. Y Farinelli era el Maluma de la época, ¿no? Corrígeme si me equivoco y sí, permíteme la broma. Yo creo que todavía más que Maluma. Michael Jackson, ¿no? Michael Jackson seguro, aunque ya ha fallecido, pero lo que va a entender todo el mundo es si decimos Messi. O sea, es Farinelli. Tuvo una trayectoria increíble y ya estando en Londres pues estaba en la compañía de Händel, estuvo en la de Pórpora, su maestro, y entonces fíjate que podríamos decir, aunque los términos no son muy exactos, que era un musicoterapeuta del siglo XVIII. A través del canto quería la reina Isabel de Farnesio que su marido, Felipe V, se curara de de los desvaríos que tenía, quizá bipolaridad, no sabemos exactamente en términos de hoy en día cómo llamar a esa afección que tenía el rey, pero a través de la música y de que Farinelli vino a cantar para él y cantaba las mismas arias y cantaba unas músicas muy determinadas para él, consiguió sacarle de esa melancolía y que el país pudiera echar a andar. Luego en la siguiente generación, con nuestra protagonista de hoy, que es Bárbara de Braganza y Fernando VI, ocurre que Farinelli, se llamaba Carlo Broschi, él era su nombre, Farinelli era un apodo, se convierte prácticamente en un ministro de facto y él era el que diseñaba el ocio de la corte y cuando hablamos del ocio hablamos a veces pues desde naumaquias o óperas. Entonces no era solo una cosa para un círculo íntimo, sino que era para la corte, ¿no? Que es precisamente en ese lustro también tenemos que, para el concierto de mañana, vamos a poner una oreja, digamos, a algo que floreció aquí durante 5 años y que en cierta manera fue también un desfile de nuevas tendencias europeas y no solo de ese núcleo familiar de la familia real, sino de toda la corte estando en Sevilla. Los músicos sí tenían ese reconocimiento inmediato, ¿no? Que a lo mejor no tenían otros artistas en escultura, en pintura, que era reconocido posteriormente, pero en el tema musical, y usted que es licenciado en Historia de la Música, creo que sí tenían un reconocimiento más que tenían, sobre todo, por ejemplo, lo que ha comentado, ese poder para convertirse en ministro, teniendo pues en cuenta que conquistaba pues el corazón de los reyes. Hoy tenemos las redes sociales o Spotify o los discos para poder, digamos, poseer la música. Pero si pensamos en el concepto de arte, tú puedes tener una joya, puedes tener un cuadro, puedes tener un edificio, poseerlo, pero la música es evanescente. Entonces, claro, en aquella época ellos, en la familia, en la corte, se comían lo mejor, se tenían los mejores perfumes, las mejores pinturas, los mejores escultores, los mejores cocineros y los mejores músicos del mundo. Y los mejores músicos no eran solo un cantante, era un instrumentista, un compositor, es decir, era un grupo de creación de élite que se reunían para que aflorara la belleza, y claro, eso era subyugante. La belleza de la música era evanescente, ¿no? La música es evanescente, entonces era un verdadero privilegio compartir espacio y tiempo con estos seres que además los castrados, que aquí en España se llamaban capones, los castrados eran una serie, tenían como un aura mágica porque eran seres diferentes. Eran, imagínate, ¿no? Un niño con una voz y una preparación musical enorme, una voz celestial, y detienen por ese proceso de castración, sí, detienen su evolución hormonal natural y entonces quedan con un instrumento de niño aquí y con un organismo ya de hombre, es decir, con un fuelle y con una potencia terrible. Con una potencia enorme y luego con la madurez también musical, es decir, que es una mezcla. Aquí, puestos a decir comparaciones, es también el atractivo de como David Bowie.
de lo andrógino, de lo indefinido, ¿no? Entonces, estos castrados, estos cantantes, que en la corte no solo estaba Farinelli, había muchos más, en el ámbito de la ópera y en el ámbito también religioso. De hecho, por ejemplo, en España tenemos documentación del el primer documento de alguien castrado por motivos musicales, lo tenemos en la Catedral de Burgos, en 1506. Así que era una práctica poco ética, pero muy habitual. Se castraban, se dice que en Italia eran miles de niños al año. Entonces era un gran sacrificio social para un fin estético. Ahora nos parece una verdadera barbaridad. Una locura. Claro, una verdadera locura. Pero era, mejor no saber cantar, ¿no? Era el precio de la élite, es como el que lleva un bisón, ¿no? Ahora está estigmatizado, ¿no? Apareces con un bisón. Vuelvo a los Grammy. Sale no sé quién y dice, eso es de plástico, eso es una piel de... todo es ahora... bueno, muy mirado por lupa. Claro, y que pasa unos filtros éticos. En este caso y en esta época, digamos que el sacrificio parecía que rentaba. El fin justifica los medios. El fin justifica los medios, al menos en esas élites, ¿no? Es como si dices, oye, ¿cómo le vamos a robar las huevas al esturión? Bueno, pues porque eso es el caviar. Tal cual. Yo no sé si, hablando también de la historia y de todas estas cuestiones, no sé si a la hora de interpretar estos dos libros, 2 volúmenes, ¿no? Son, si no me equivoco. Un libro en 2 volúmenes, podemos hablar, sí. Se necesita saber también, pues, lo que hemos comentado antes, ser licenciado en Historia de la Música, porque hay que comprenderla, entenderla en su contexto, en su justa medida, en su espacio cronológico perfecto. No sé si eso también influye y te ha ayudado o le ha ayudado en ese sentido a interpretar y a, bueno, pues a dar a luz la música de estos 2 volúmenes. Yo he formado tándem con una investigadora que se llama Sara Erro, que acaba bueno, ya es doctora, acaba de entregar su tesis doctoral y ha incluido parte de las investigaciones de este trabajo conjunto que hemos hecho. Ella ha publicado, pues, conclusiones muy interesantes sobre este tipo de música, sobre cuál era su... bueno, cómo se concelebraba esta música, porque allí en estas reuniones no estaba solo la reina, sino que estaba Farinelli, como le hemos mencionado, estaba Scarlatti, estaba Porretti, estaba Corselli, y había un montón de músicos, casi todos de origen italiano, pues formando esos núcleos musicales, pero en cierta manera esta clase de música, porque es una ópera de bolsillo, digamos, lo que tenemos. El libro, cuando lo ves, en vez de tener, no sé, 30, 20 instrumentos, son 4 líneas de violines, viola, cello, o sea, 4 voces y una voz de soprano, a veces 2 sopranos, porque creemos que pues Farinelli y la reina podían cantar, o a lo mejor alguien de la cámara también cantaba. Pero lo que es apasionante de este libro es que la colección, el libro es como un collar de perlas, cada pieza es una verdadera perla, es una maravilla. Y luego que por el estilo y estamos hablando de música de mediados del siglo XVIII, las partituras son un poco como un mapa que podemos recorrer e interpretar casi como ahora se haría en el jazz. Es decir, que no tienes un montón de indicaciones para hacer exactamente... No, era con más libertad, ¿no? Sí, con más libertad, con lo cual el intérprete también tenía una importancia enorme a la hora de interpretar esa música. Así que digamos que era un ocio constructivo de élites, podríamos decir. Era una música de ópera de la época, ¿no? Entre de ese estilo y de esa naturaleza. Se aleja bastante de lo que ahora mismo entendemos como ópera, pero tenía los mejores letristas de decimos en nuestro lenguaje libretistas, porque escribían los libretos de las óperas. Pero los que escribían las palabras eran verdaderos poetas que, si tú leyeras el texto, ya es pura poesía, es musical, es un texto musical, al que luego un gran compositor además ponía música y luego un gran intérprete lo interpretaba. Cuando hablo de ópera de bolsillo es que, igual que antes hablaba de la música como propaganda, la ópera, pues imagínate un gran evento donde tú sacas un elefante al escenario para que entre el faraón, ¿vale?
y tienes allí al embajador de Inglaterra, al embajador de Francia, es decir, que es un acto de ostentación también, de poder y de fineza y de clase, ¿no? Entonces, cuando hablamos de ópera de bolsillo, es la esencia de eso, la diferencia, digamos, entre una colonia y un perfume. La esencia de eso en un frasco pequeño, pero también con altísima calidad y entre amigos o en un círculo de intimidad y de confianza. Ulises, usted ha interpretado desde el periodo barroco hasta el contemporáneo. ¿Con qué época se queda? ¿Cuál es la en la que se siente más cómodo? ¿Cuál es la que más le gusta? Yo creo que la música, como el olor, por ejemplo, de un buen bizcocho, nos trae la emoción del tiempo en el que se ha cocinado. Entonces, para mí, más que de cuándo es la obra, me interesa qué emociones nos transmite. Y la música tiene mucha verdad encerrada, entonces podemos sentir con ella el amor, el dolor, el odio, la ira, toda esa colección de imágenes y de sensaciones, de emociones. Cuando las integras en el cuerpo, primero hay una fase de estudio, pero cuando llega el concierto, que estamos felicísimos de poder hacer música en Sevilla, que además es un público, por la trayectoria de la Barroca de Sevilla y de los grupos que han ido pasando por el FEMAS y por toda la actividad cultural que atesora Sevilla, es un público, sabemos, formado. Entonces, creemos, bueno, nosotros tenemos muchísima ilusión. Sabemos también que María Espada aquí es conocida, es una cantante muy respetada en Sevilla. Entonces, digamos que tenemos una buena embajadora, así que venimos con muchísima ilusión y para mí, aunque presento músicas con Nereidas de mediados del siglo XVIII, dame un... por cierto, esto lo tenemos que comentar, dame un Turina, que también lo dirijo. He dirigido, por ejemplo, Turina en Suiza. Viene como chelista, y esto creo que es una noticia muy sevillana, viene como chelista Guillermo Turina, que es descendiente directo del compositor José Luis Turina. Curiosidad importante también a tener en cuenta. Joaquín Turina, o sea, de la saga de los Turina. Totalmente. Así que hay una vuelta a casa. Precisamente, de eso le iba a comentar también. Bueno, teniendo en cuenta la cantidad de retos apasionantes e importantes que ha tenido en su carrera, pasando por Suiza, Austria, dirigiendo multitud de orquestas sinfónicas, el hecho de que le den este libro, que lo pueda interpretar, que lo pueda estudiar, supone un reto muy diferente. Pero no sé si igual de bonito o igual de apasionante o incluso mucho más complejo, porque al final el reto está en que esa interpretación también tiene que gustar. No sé si me explico, no sé si me entiende. Porque claro, anteriormente eran cuestiones que bueno, pues sí, era un reto difícil, pero el sacar de la nada, interpretarlo y que guste y que guarde la esencia, conlleva también una exigencia. El principal, digamos, privilegio es poder tener estos libros en las manos y poder extraer de la fuente directamente la música, porque ahí está, digamos, el disfrute. El reto es que el público, sevillano en este caso, le hagamos en una primera escucha, porque nadie ha escuchado esto antes, en una primera escucha enamorarles. Es fácil enamorar con la quinta de Beethoven, pa 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 pam, pa 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 pam, pero en el proceso a lo mejor de estudio no has tenido el manuscrito en tus manos, no has pasado, te han dado directamente un libro y ese digamos libro que, lo has... usted es más compositor aquí, más no compositor, intérprete es la palabra, ¿no? Yo soy musicólogo también, aparte de haber estudiado dirección de orquesta, estudié musicología y es una rama importante, uno, para conocer el entorno y no tener un prejuicio, sino ir creando con los datos que tenemos cómo se hacían las cosas. Pero para nosotros es imposible, porque allí no había ni un micrófono ni una cámara, saber cómo cantaba de verdad Farinelli, por ejemplo. En este caso, por ejemplo, nosotros venimos con María Espada, que es una soprano de primer nivel totalmente, pero es una mujer que canta como una mujer, que se emociona, pero no tratamos de hacer una fotocopia o una reconstrucción exacta. Estamos creando un mar, digamos, que se enfurece, que se calma, que hay un atardecer. Contamos una historia a través de unas músicas para gente del siglo XXI. Y creo que ahí el ritmo del propio concierto. Yo, además, en Sevilla me apetece explicar alguna cosilla, hablaré al público, o sea, no va a ser un concierto donde hay un activo y un pasivo. Pero también es una idea acertada, porque creo que
que la ocasión lo requiere, que la ocasión requiere de una aclaración, de Yo creo una que sí, porque de una interpretación también, de que entienda el público de que la realeza de Sevilla, los tesoros musicales de los que presume Sevilla tienen también que tener continuidad en el concierto de mañana. Y mañana hacemos 10 piezas, pero el libro tiene 42. Entonces, bueno, hay mucho por hacer y creo que es bonito asomarse a un periodo de paz, asomarse a un periodo también de una belleza distinta a la que se conoce de Sevilla y ver en la ilusión de esa princesa que está enamorada y que está enamorada de Sevilla, pues descubrir estas músicas. Me parece que es como quien lee un libro y se mete dentro de un personaje y vive a través de él pues la angustia, las emociones, el amor, el desamor. Para una princesa como ella, que venía de Portugal, de una corte además que había muy buena relación con la corte española, pienso que tenía cierto exotismo también vivir y estar en Sevilla y luego ella pasa su vida entre los diferentes palacios, Aranjuez, el Escorial, el Palacio Real, la Granja, es decir, que son sitios también maravillosos, pero quizá no tan bellos, tan especiales, tan perfumados y con tanta historia como esta ciudad del Guadalquivir. Ulises, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Todavía quedan algunas entradas? Esperemos que queden algunas entradas. Sí. Pues sí, bueno, pues si lo desean, en la página web del Espacio Turina pueden adquirirla para un concierto, una obra maravillosa, y que sobre todo los sevillanos te tenemos que dar las gracias de que vengas aquí a exponerlas, a estrenarlas y a hacernos disfrutar. Así que, amigo, muchísimas gracias. Pues un verdadero placer, viernes a las 20 horas en el Espacio Turina. Perfecto. Allí nos encontramos. Lo dicho, gracias. Muchísimas gracias. Vamos a continuar porque la actualidad de Sevilla pasa por el 775 aniversario de la Reconquista y de San Fernando, así que vamos a documentarnos también un poquito. Aquel 23 de noviembre la ciudad cambió para siempre. Tras 500 años de presencia musulmana, las tropas de Fernando III entraron en la Isbilia islámica devolviendo la fe cristiana a nuestra ciudad. El Santo Rey dispuso sus campamentos en puntos como Tablada, San Bernardo o la actual Dos Hermanas, y en otros enclaves de la provincia, como Alcalá del Río. Sus soldados cercaron completamente la ciudad, cortando el suministro de víveres a los musulmanes. De este modo, en el mes de noviembre, el emir As-Sataf firmó la capitulación ante San Fernando, a pesar de negociar reparto de territorios o la cesión de las rentas de la ciudad. Tras 15 meses de asedio, Sevilla se entregaba a San Fernando, que entró triunfalmente en la ciudad por la Puerta de Goles el 22 de diciembre. Cada día de San Clemente se recuerda esta gesta y se celebra la procesión de la espada lobera, la que portaba San Fernando el día que reconquistó Sevilla. El resto ya es historia, y nada de lo que hoy conocemos en la ciudad sería posible sin aquel proceso casi legendario que llevó a los altares a Fernando III de Castilla, que murió 4 años después, en 1252. Su cuerpo se venera en la capilla real de la catedral desde entonces. ...775 años que se cumplen en el día de hoy de esa reconquista a cargo del rey San Fernando y Sevilla que lo ha celebrado de esta manera. Nos vamos a marchar a publicidad, nada, vamos a estar 5 minutitos para conectar otra vez y hablar del Black Friday. Ya estamos de vuelta y como esta noche, pues a partir de las 12 ya prácticamente en todas las webs de ropa y de todas aquellas empresas que vendan algún tipo de producto o servicio se produce el Black Friday, pues nosotros hemos aprovechado y hemos salido también a las calles de nuestra ciudad para preguntarles a los sevillanos qué opinan de esta tendencia y sobre todo qué es lo que compran y si se aprovechan de los descuentos.
Ropa, electrodomésticos, tecnología. El Black Friday es una jornada ideal para adquirir a un menor precio productos deseados por todos nosotros, tanto para nuestros propios caprichos como para regalos en estas fiestas. Como todo en la viña del Señor, hay quien aprovecha y hay quienes no. Yo en esas cosas no creo. Yo creo las cosas de aquí, que nada, es una tontería, que eso no es una tontería, eso es la sociedad de consumo. Ya mismo inventará otro día que te llame de otra manera. Aprovecho ya que hay muchas ofertas y aprovecho todo, aprovecho los descuentos, aprovecho las rebajas. Sí, sí aprovecharía, pero si me daría el tiempo, sí. Pero sí, está muy bueno lo del Black Friday. Esta tradición, efectivamente importada de Estados Unidos, consiste en la aplicación de grandes rebajas para paliar los gastos del Día de Acción de Gracias. Tal ha sido su impacto que no solo las grandes franquicias se han sumado, sino que los pequeños comercios locales también han sucumbido a la competencia para no perder presencia. Además, la fuerza de Internet también es difícil de salvar. Hombre, pues de vez en cuando sí que aprovecha uno por ahí por Internet, pues mira algo y lo compra. Que una oportunidad está bien. Para comprar ropa más barata. No, porque la verdad creo que algunas veces los precios se inflan y prefiero comprar cuando lo necesito, no cuando veo que están las ofertas. Desde este viernes y casi hasta el domingo, día en que abrirán sus tiendas importantes superficies comerciales, llamativos y sugerentes descuentos captarán la atención de nuestras miradas y nuestro bolsillo, que la Navidad ya está a la vuelta de la esquina. Las opiniones de los sevillanos sobre el Black Friday, que sobre todo va a ocupar un apartado importante dentro de nuestro programa y vamos a seguir hablando de él. José Carlos Cutiño, delegado de Andalucía de OCU, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mucho trabajo con el Black Friday, con estas rebajas anticipadas. ¿Cómo ha cambiado? ¿Cómo ha cambiado la filosofía de compra pues, a nivel global con la llegada de este invento, vamos a llamarlo así, americano, pero que sobre todo pues ha revolucionado y ha cambiado la tendencia, ¿no? Ha cambiado mucho la tendencia. Hay que tener en cuenta que venimos de un sistema de rebajas que tenían en su día incluso unas fechas tasadas, a un modelo en el que las fechas ya no están restringidas, cualquier empresa puede hacer, cualquier comercio puede hacer promoción, rebaja, oferta en cualquier momento del año, pero lo que sí es cierto es que existe una normativa sobre cómo hay que hacer estas rebajas, ¿no? Nos hemos metido además en una dinámica que es un poco ajena a nuestra cultura, el Black Friday, con el que llevamos pues unos 10 años, ¿no? Aproximadamente, menos, sí, desde que entró, incluso menos, ya se empezaba, esto es una tradición asociada al Día de Acción de Gracias norteamericano, el viernes después que empieza, digamos, el pistoletazo de salida para las compras navideñas, y esto ha calado en nuestro imaginario comercial, tanto que según nuestras encuestas, hasta un 84% de los usuarios consultados nos dice que van a hacer compras en Black Friday y además van a gastarse más dinero que el año pasado. El año pasado unos 217 euros por cabeza, este año vamos ya a los 237. Y con una convicción, a veces una presunción bastante generosa o bastante confiada de que realmente vamos a encontrar buenas ofertas. Bueno, esto habrá que verlo porque también nuestras encuestas nos vienen a decir que para encontrar una buena oferta hay que ser muy cuidadoso. De eso precisamente te iba a preguntar, del cuidado que tenemos que tener a la hora de abordar esos, entre comillas, chollos que podemos encontrar, sobre todo online, sobre todo en las páginas web, pero que no son, ¿verdad, José Carlos?, tan chollos como parecen. Y de eso hay que tener mucho cuidado. Tanto que nosotros llevamos ya varios años haciendo un seguimiento y control muy exhaustivo de los precios de Black Friday. Hay que partir de una cuestión, yo creo que lo hablamos siempre que hablamos de rebajas, porque siempre venimos denunciando la misma práctica. Para que un producto esté rebajado, para que se pueda anunciar como rebajado, tiene que estar a un precio inferior al más bajo que haya tenido en los 30 días inmediatamente anteriores. Porque si no, luego pues vienen estas prácticas de inflar los precios, luego aparento una cosa que vale 100 la subo a 150 y el día del Black Friday la bajo a 125 y parece que te estás ahorrando 25 cuando en realidad estás pagando 25 más, ¿no? Bueno, pues para evitar esto, nuestra normativa dice que tiene que marcarse el precio más bajo que haya tenido
el producto en los 30 días anteriores junto con el precio rebajado, que lógicamente tendría que ser inferior. Bueno, pues cuando nosotros nos hemos puesto a hacer controles de precios, y nosotros los venimos haciendo todos los años, este año hemos controlado unos 16.000 precios, pues nos encontramos que no. Fíjate que nuestro control de este año, bueno, el del año pasado ya venía a decir que el 99% de las supuestas rebajas no lo eran realmente aplicando la legalidad estricta. Este año nosotros nos hemos metido a hacer un seguimiento, hemos analizado más de 18.000 precios en 63 webs de productos de electrónica y electrodomésticos, para ver si realmente había una reducción de precios. Y aunque en esas webs se anunciaban rebajas medias de un 23%, la realidad es que hay una subida media del 3%. En 18.000 productos que hemos analizado, no hay ningún producto que tenga el 20 de noviembre, que es la fecha de corte de nuestro estudio, que el 20 de noviembre tuviera un precio inferior al mínimo alcanzado en los 30 días anteriores. Quiere decir que para no terminar pagando más o lo mismo de lo que el producto costaba fuera de Black Friday, vamos a tener que estar pues muy espabilados y hacer un seguimiento bastante exhaustivo del producto que queremos comprar. Porque, José Carlos, una cosa, bueno, se nos puede quedar cara de tonto al adquirir algo por el mismo precio creyendo que es un precio rebajado. Pero lo que ya es indescriptible es la cara que se nos queda cuando pagamos incluso un 3% más. Que es lo que... Claro, es que estamos hablando, los comerciantes actúan con las expectativas de compra, no saben que la demanda va a subir por el mero hecho de ser Black Friday y simplemente porque pensamos que estamos obteniendo buenos precios. Va a haber más demanda, luego subo el precio, se te queda la cara de tonto, evidentemente. Pero oye, es curioso, nosotros en nuestra encuesta de hábitos hacia el Black Friday, preguntábamos si se confiaba en que realmente hubiera rebaja de precios, y un 69% de los encuestados nos decían que no confiaban en que las rebajas de precios fueran reales, pero luego el 71% nos decían que ellos sí pensaban encontrar gangas. Con lo cual, bueno, pues como que sabemos que nos pueden engañar, pero estamos seguros de que somos lo suficientemente listos como para que no nos engañen. Yo mi pregunta es, desde el desconocimiento absoluto, José Carlos, si se detectan estas prácticas, ¿se puede denunciar? ¿Está regulado como bueno, pues algo ilegal y que pueda tener una denuncia? De hecho, lo estamos denunciando todos los años al Ministerio, bueno, antes al Ministerio de Consumo, ahora al Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, porque realmente hay que aplicar ya algún cortafuego a este tipo de prácticas. Normalmente los comerciantes lo que hacen es poner como precio anterior un precio recomendado por el fabricante, un precio medio, pero no pone el precio que dice la ley que tiene que poner, el que establece el artículo 21 de la ley 796 de ordenación del comercio minorista, es el precio más bajo, el precio menor que hubiera estado aplicado en los 30 días precedentes. La norma es muy clara. El no hacerlo así es una infracción contra la norma, y esto debería de sancionarse, además con el suficiente rigor, con la suficiente contundencia como para que no te salga más barato o más beneficioso el infringir la norma y recoger el beneficio que el cumplirla estrictamente. Y oye, si anuncias rebajas, haz rebajas, pero haz rebajas de verdad, conforme a lo que establece la norma, no inflando las expectativas del consumidor. Yo me acuerdo que el año pasado creo que OCUP mantenía un comparador en su página web para sobre todo tener un seguimiento de las ofertas. Yo no sé si este año también sigue ese comparador o cómo podemos detectar aquellas ofertas que no son tales o esas rebajas que no son tales. Bueno, nosotros lo que tenemos en nuestra web es un asesor de precios, una herramienta que permite comprobar los precios de un determinado producto en distintos establecimientos y saber si el precio que nos están ofreciendo realmente es un precio ventajoso o no. En cualquier caso, nosotros siempre recomendamos al consumidor, evidentemente ante un periodo como este, planificar, presupuestar las compras. Planificar no solo desde el punto de vista de decidir en qué me voy a gastar el dinero, sino también hacer un seguimiento de ese producto en distintos establecimientos. Ahora que además lo podemos hacer online, es muy fácil hacerlo. Hacer un seguimiento del precio del producto durante ese mes anterior a la fecha de la oferta y decidir cuando llega el momento si realmente
con el seguimiento que nosotros hemos hecho se ha producido una rebaja o si debemos de esperar, porque hay veces que, como decimos, el precio puede estar hasta inflado. Puede ser un precio superior al que podemos encontrar una vez que pase la avalancha de compras o, ¿qué os digo yo?, para enero del año que viene, ¿no? Entonces, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Desde luego, además, llevar un presupuesto para evitar la compra compulsiva, la compra por impulso, el salirnos de nuestras posibilidades y que al final nos termine saliendo más caro el Black Friday de lo que realmente debería de habernos salido. Estas son las precauciones mínimas que se debe de tomar, porque además, como decimos, no son casos puntuales los de subidas de precios. Esto es algo que puede estar bastante extendido. Y de hecho lo venimos denunciando porque en otros países de la Unión Europea, ya en aplicación de la norma comunitaria, se está delimitando y se está persiguiendo este tipo de prácticas. Oye, José Carlos, no sé si realmente existen los chollos no solamente en el Black Friday, sino también en la rebaja en general. Pero bueno, centrándonos en el Black Friday, ¿existe el chollo? ¿Existe ese producto que realmente esté muy rebajado y se pueda beneficiar el consumidor? Lo digo desde los estudios que realizáis, supongo que a lo mejor hay algo que detectáis que sí. Y también te hago la pregunta para que no siempre seas el malo de la película y puedas tener una buena noticia para la gente. Bueno, sí, evidentemente. El año pasado, cuando hicimos ese control exhaustivo sobre los precios de referencia y los precios rebajados, había un 1% que se salvaba. y en ese 1% se podían encontrar a veces buenas rebajas, ¿no? No sé si ese del 1% de cara a que no seas el malo de la película va a quedar muy bien, pero bueno. Pero oye, mira, hay un 71% de los consumidores que están convencidos de que lo van a encontrar, ese 1%, ¿no? Sí es cierto que estos controles a los que yo aludo se refieren básicamente al comercio online. En los establecimientos convencionales pues podemos encontrar también rebajas que merezcan la pena, pero vuelvo a lo mismo, ¿no? Y no quiero ser malo, pero sí voy a ser pesado. Tenemos que hacer ese seguimiento. Claro. Antiguamente yo recuerdo que planteábamos la picaresca de la etiqueta pegada encima del precio antiguo, y yo recuerdo, esto me ha pasado a mí, esto es un caso verídico, una americana en un establecimiento levantarle el precio rebajado, que eran 50 euros, y encontrarme debajo con que el precio anterior era 49,90, ¿no? Es decir, que no hace falta la venta online, la venta digital, ni la inteligencia artificial para realizar este tipo de prácticas, que se han hecho probablemente toda la vida. Pero que la única manera que tenemos realmente de encontrar ese chollo es irnos a lo que conocemos, a lo que ya sabemos cuál es su precio, que sabemos además que es un producto que no está fabricado ex profeso para venderlo de oferta, sino que es un producto, digamos, de temporada, un producto de comercio convencional, y a partir de ahí, pues sí, oye, ¿por qué no vamos a encontrar esa oferta? El 71% de los consumidores españoles no puede equivocarse. Bueno, de cara también a otras cuestiones, ya está a la vuelta de la esquina la Navidad, la cesta de la compra. Yo no sé si es precipitado todavía o no habéis hecho un estudio, o más o menos si valoráis en cuánto va a estar el incremento de la cesta de la compra de cara a las Navidades. ¿Se habéis dado cuenta de que, bueno, pues ahora más o menos se van moviendo todos los precios, van a ir lamentablemente subiendo, creo que no me equivoco en lo que estoy diciendo, pero no sé si empezáis ya a tener valoraciones de cuánto va a suponer ese incremento? Nosotros empezamos a tomar toda la semana que viene. Nosotros siempre cogemos desde final de noviembre, prácticamente desde el Black Friday, hacemos varios controles, hacemos una publicación de la evolución de esos precios después del puente de la Constitución, y luego volvemos a hacer la valoración ya justo en la víspera de la Navidad. Experiencia, lo que tenemos de años anteriores, pues en la última semana, en el último periodo, se producen los mayores incrementos, sin duda. El año pasado el incremento de precios estuvo en un promedio del 8% aproximadamente. El problema es que ya partimos de precios, sobre todo en la alimentación, que son históricamente altos, con lo cual esos crecimientos se suman, digamos que llueve sobre mojado, ¿no? Con lo cual se encarece bastante. ¿Qué podemos hacer?
siempre adelantar compras. Adelantar compras, congelar, sobre todo el marisco y el pescado, son los productos quizás que más suben. Sí. La carne y la verdura un poquito menos. Pero adelantar compras, tomarnos tiempo, comparar entre distintos establecimientos es quizás la fórmula para abaratar un poco el precio de las Navidades. Tú sabes lo que pasa, que llega un momento en el que nos coge el toro a todos. Igual que en el Black Friday no hemos tenido ese seguimiento, al final yo creo que llega el momento de hacer las compras navideñas de cara a las 2 cenas importantes que vamos a tener, pero bueno, después también está, pues como tú has dicho, ¿no? Está el puente, está las cenas con amigos y demás, pero sí que es cierto que eso es un buen consejo, el comprar esos productos que sí se pueden congelar para que no pierdan la calidad y comprarlos ahora más caros, porque ya sabemos que la subida, por experiencia, siempre se produce en los días que más cercanos estamos. Desde luego, es verdad que también es posible a muy ultimísima hora pillar alguna oferta, porque siempre conviene bajar el precio antes que quedarse con el producto en los congeladores. Pero lo normal va a ser eso. Ya digo, hay precios que pueden ser un poquito más estables de determinados productos navideños, pero lo normal es que se produzcan esos incrementos, con lo cual todo lo que anticipemos primero nos va a dar la posibilidad, porque vamos a tener tiempo para aprovechar ofertas, para hacer comparación de precios entre distintos establecimientos, para ver además, hay determinados productos que pues pueden estar sometidos a determinadas oscilaciones, incluso algunos se pueden estabilizar después de una primera subida. Es decir, el tomarnos tiempo nos puede servir para verlo todo con una cierta perspectiva. Pero lo que está claro, es decir, el juego de la oferta y la demanda nos lleva a que inevitablemente en los días previos el producto se encarezca, y se encarezca bastante. Otras alternativas que tenemos, sustituir los productos típicos o que pueden resultar más típicamente navideños por productos con cualidades nutricionales semejantes, pero que no, digamos, no estén tan de moda en Navidad, ¿no? Y buscar más la calidad del producto que realmente el que sea lo que estamos habituados a comer en esta fecha. Pues es una fórmula. Pero desde luego, oye, si queremos comer un besugo, por ejemplo, en Navidad, más vale que lo compremos ya y lo congelemos. Porque paradójicamente sube mucho más, por ejemplo, que la dorada, ¿no? Y esto es sistemático todos los años y lo sabemos. Bueno, pues es el momento. Ya por último, para ir terminando y siguiendo con esas cenas de Navidad, también ha cambiado mucho la tendencia a la hora de cocinar, provocado por los precios, el encarecimiento de los precios de los productos, que es que, bueno, pues ya no tenemos 2 platos, sino que acudimos a un solo plato, ¿no? para cada cena, y eso es una medida también para poder ahorrar, ¿no? Y de la cual muchos consumidores están haciendo, ¿no? Se trata de optimizar, ¿no? Yo creo que esto lo empezamos con las comidas de amigos, de compañeros de trabajo y tal, las comidas navideñas, que a la hora de ajustar los precios de los menús, bueno, pues mira, vamos a compartir más los entrantes y luego un solo plato. Al final, bueno, se trata de estrategias de ahorro, pero evidentemente la mejor estrategia para conseguir calidad y precio es planificar, presupuestar, adelantarse. Y no hay más. Y bueno, y luego procurar que salga todo lo mejor posible, ¿no? Que de eso se trata. También es verdad que a veces saturamos mucho la mesa navideña, ¿eh? Sí. Vamos, el típico que después comemos 3 días de después. Los restos de la noche unos cuantos días. Claro, visto así también ahorramos, ¿eh? Bueno, no hay mal que por bien no venga, en ese sentido, ¿eh? José Carlos, muchísimas gracias. Un placer siempre tenerte por aquí, aunque sea para hablar de cosas que bueno, nos cuestan mucho para el bolsillo, pero creo que hay que estar bien informados y tú lo haces a las mil maravillas, amigo. Así que muchísimas gracias. Gracias a vosotros, procuraremos disfrutarlo de todas formas. Totalmente, un placer. Bueno, vamos a continuar, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que yo creo que para los solteros y solteras que nos estén viendo, lo mismo les va a venir bien, para otros no tanto, pero para ellos sí, porque vamos a hablar de las nuevas técnicas, de las nuevas estrategias para ligar con Lidia Hernández. Mientras que las generaciones anteriores se niegan, yo no lo veo oportuno eso, yo me gusta más el conocerse, el roneo, las cosas normales, de mi época desde luego. Horrible, no me gusta. Como no, ni lo intentaría, vamos, es que no
Me daría miedo saber con quién estoy hablando, si me están engañando, no sé. Las nuevas están totalmente a favor. Cada uno tiene su forma de ligar y mientras que lo haga con respeto, bien. A ver, yo creo que todo el mundo se puede conocer por donde quiera, ¿no? Que todo el mundo no tiene la misma oportunidad de conocerse o de salir, de socializar en la calle o en el trabajo, lo que sea, y le resulta más cómodo por una aplicación que no tiene que mostrarse al público, no tiene ese nerviosismo de conocer a la gente en persona y tal. Y otros se mantienen neutros. Pues hombre, que cada uno haga lo que quiera. Libertad y que cada uno, con respeto, que cada uno haga lo que quiera. Lo que sí es un hecho es que la forma en la que nos relacionamos ha cambiado, especialmente con la llegada de las redes sociales. Al entrar las redes sociales con un uso tan frecuente como es en la actualidad, pues muchas personas de diferentes edades, de cualquier edad y de cualquier sexo, tienen relaciones por apps o por redes. Ahora mismo la mayoría de las personas, en vez de conocer a otras personas en lugares de ocio o por otras actividades comunes, cada vez más frecuente acceder a redes sociales para conocer a tu media naranja. Y además son muchísimas las ofertas que hay, unas son gratuitas, otras hay que pagar unas cuotas y algunas son muy elaboradas para tratar de compaginar los perfiles, incluso elaboran test psicológicos previos para poder compaginar así mejor las personalidades. En fin, ahora mismo es un mundo que va aumentando muchísimo. Realmente vivimos en un mundo muy rápido, muy cambiante. Entonces es muy accesible, es inmediato y la inmediatez prima sobre todo. La gente quiere conocer a alguien ya y tiene una oferta enorme de personas a la que puede conocer del mundo entero. Además es global, no es solo una cosa local. Entonces por eso ha crecido tantísimo y sobre todo en las nuevas generaciones. Todavía las personas más mayores, algunas son más reticentes, pero pues las personas que tienen ahora mismo de 20 años hacia abajo, como conocen a sus compañeros, compañeras o futuros compañeros de vida es a través de las redes. ¿Y cuáles son las ventajas y desventajas de conocer a personas por esta vía? Hombre, como ventajas, algo importante es que tú puedes conocerla en un entorno que sea diferente al de la noche. Puedes quedar con esa persona para tomar un refresco, para tomar un café a plena luz del día, incluso puedes compartir aficiones, pues senderismo, pádel, cualquier deporte que nos pueda unir o la afición por ver algún tema cultural. Sin embargo, también es verdad que tiene el inconveniente de que la imagen que todos nosotros podemos mostrar en redes es muy positiva y en muchas ocasiones no es real. Y entonces ahí produce muchas decepciones y el no cumplimiento de las expectativas. Entonces ahí lo que sí es muy peligroso y hay que vigilar es que ese choque de realidad no merme nuestra autoestima o el que no nos den likes, que es otra cosa que suele ocurrir con frecuencia. Las nuevas tecnologías han cambiado la forma de conocernos y relacionarnos con otras personas y se trata de una tendencia que sin duda va en aumento. Quizás en otra época me hubiera yo aprovechado de estas técnicas nuevas para ligar, pero obviamente ya pues no, por razones obvias, felizmente casado uno que está, pues se aparta de estas cuestiones, pero sí espero que a todos aquellos sorteros y sorteras pues le haya servido de algún tipo de ayuda. Por ejemplo, no sé, digo Josema, no sé, no quiero mencionar nombre, Valentín, por ejemplo, pues si le ha servido para que, bueno, pues conozcan al amor de su vida, yo creo que bienvenido sea. Así que nosotros nos vamos a marchar, nos despedimos ya del programa de hoy, deseándoles que pasen una feliz tarde y que mañana pues volveremos en este último día de la semana, de esta semana aquí en Sevilla TV. Así que hasta mañana viernes.